Un saludo para todos. En el día de hoy vamos a desarrollar un taller de planeación de guías integradoras de aprendizaje. Es importante saber que el aprendizaje es un proceso intrapersonal e interpersonal de carácter social, cultural y disciplinar, donde el estudiante debe conocer de manera contextual su entorno y debe de tenerse en cuenta todos los elementos que se le puedan proporcionar para este estudiante de tal forma que desarrolle un aprendizaje significativo. En este aprendizaje, además, se deben tener en cuenta no solamente el contexto, sino las relaciones con las experiencias previas, la participación de la familia, eh, los recursos y medios interactivos que pueda o no tener el estudiante en ese mismo momento. Entonces damos inicio con el objetivo de este taller y es favorecer la apropiación por parte de los docentes de algunos elementos conceptuales de la planeación de las guías integradoras de aprendizaje. Es importante que para esta planeación de guías integradoras es necesario favorecer en el estudiante la autorregulación, es decir, que él pueda tener una disciplina de estudio de manera controlada y disciplinada, de tal forma que pueda cumplir con todas las actividades que se le proponen y no disminuir su motivación a lo largo de la guía. Por esto es importante tener un monitoreo continuo con el docente para que él le pueda redireccionar las estrategias y pueda dar sugerencias a el desarrollo de las actividades. También es importante tener en cuenta el esfuerzo que el estudiante está haciendo en estos tiempos de pandemia para que su aprendizaje sea significativo y el resultado que el estudiante propone se pueda evaluar de manera positiva, de manera efectiva con un sistema de autoevaluación. ¿Qué esperamos de este taller? Entonces, que el docente reconozca los principales elementos que componen la guía de aprendizaje. Dos, que comprenda la relación de los aprendizajes de manera transversal con el propósito de conformar una integralidad de la enseñanza. Hemos visto en el año 2020 que las guías se dieron de forma aislada, islas disciplinares dentro del ambiente curricular. Lo que propone en este momento el taller es poder consolidar estos aprendizajes de manera articulada, de tal forma que el niño o el estudiante tenga una claridad en el aprendizaje, una meta concreta y específica que él pueda concientizar o focalizar para alcanzar este tipo de meta. Y también el estudiante deberá conocer qué es lo que se espera de él, cuál es su alcance, sería su nivel de aprendizaje a través de esta guía. Y tercero, desarrollar una actividad de trabajo cooperativo con los docentes a partir de un pequeño proyecto con el fin de enseñarles a planear una guía integradora. Entonces recordemos que es una guía de aprendizaje autónomo en la educación remota. Y como nos lo dice Aguirre, una guía de aprendizaje es una herramienta valiosa de motivación y de apoyo. Es una pieza clave para el desarrollo del proceso de la enseñanza a distancia, por lo que se promueve el aprendizaje autónomo. El poder desarrollar un material de estudio que el estudiante pueda tenerlo de forma física y sea manipulable para él, va a favorecer esta forma de estudio o esta forma de aprendizaje a través de diversos recursos como guías, explicaciones, a través de diversos recursos como explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones similares a las que realiza el profesor en una aula regular. Entonces, esta guía de aprendizaje es la canalizadora de los aprendizajes, lo que el docente pretende darle al estudiante a través de un papel. Es importante que este canal
tenga un lenguaje claro, asertivo y de fácil entendimiento para el estudiante. Además, esta guía nos produce o nos propone una interacción entre el docente y el estudiante, de tal forma que lo que se plasme allí deberá estar consignado de forma amigable, con iconos o dibujos que les sean llamativos para el estudiante. Es importante que el maestro debe tener claro durante la guía del aprendizaje los diversos niveles de dificultad. Esto favorecerá el aprendizaje en el estudiante y podrá, lo que evitará la frustración y la ansiedad. Las características de la guía de aprendizaje son, de acuerdo a su papel orientador e integrador, donde se incentiva el interés por el aprendizaje. Además, los acompaña a través de una conversación dialéctica, a través de una conversación didáctica guiada. Establece canales de comunicación, brinda sugerencias para posibilitar el aprendizaje. Dentro del rol de facilitador de esta guía, es importante que la organización y la sistematización del aprendizaje estén claras, la interacción de los materiales educativos y los materiales de los estudiantes, acuerdo a su entorno donde se encuentre este estudiante, y que esta organización y la estructuración de la guía tengan orientaciones escritas definidas. De acuerdo a su actitud conversacional con el estudiante, esta guía propicia la consulta de otras fuentes de información. Además, atiende los distintos estilos de aprendizaje. Es por esto que la guía no debe ser plana, llena de textos escritos donde no contenga ni un icono, un dibujo o algún esquema que pueda favorecer el aprendizaje o de otras herramientas digitales como audios o videos que refuercen el mismo contenido. Es importante establecer tareas como un mecanismo de evaluación formativa, pero no tareas como se venían trabajando en las aulas regulares, sino actividades formativas. Y por último, la guía provocará una reflexión por parte de los estudiantes sobre su propio aprendizaje. Las guías de aprendizaje autónomo en la educación remota son aquellas que por diferentes razones los estudiantes y los docentes no comparten el mismo espacio físico y no coinciden en los tiempos. Sin embargo, ambos concuerdan a pesar de las limitaciones espaciotemporales en un proceso formativo, donde las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación están presentes siempre y hacen parte de una misma unidad. Por ende, hay una responsabilidad compartida entre docentes, acudientes o padres de familia y los mismos estudiantes. Para la guía de aprendizaje es importante tener en cuenta todos los servicios virtuales que ofrece el programa, pero también aquellos eh, 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 materiales físicos o concretos que se pueden brindar para los estudiantes que no tengan ningún tipo de conectividad. Entonces, estos servicios virtuales pueden ser los ábacos, palillos, los textos físicos como los que ha entregado el programa a lo largo de los años, secuencias didácticas, guías o cuadernos alternos que se puedan conseguir y se les pueda brindar como un soporte al estudiante. Los servicios virtuales son materiales digitales como los textos electrónicos, software, audios, videos, podcasts, en fin, todas estas redes sociales y sitios pues que se encuentran en un ambiente digital. Entonces empezamos aquí con un ejemplo de una guía integradora de aprendizaje. Para poder desarrollar esta guía integradora es importante tener claro un eje articulador de tal forma que involucre dos o más áreas curriculares para desarrollar las diversas actividades y poder alcanzar así los aprendizajes esperados.
Para poder desarrollar la planeación de esta guía integradora, es importante tener en cuenta el contexto al cual va dirigida la guía, el estudiante, el lugar donde se encuentre, cuáles son sus recursos, cuáles son sus saberes previos que tanto alcanzó a conocer o a aprender de el año anterior. También es importante que la evaluación que se diseñe a través de esta guía tenga una coherencia entre el aprendizaje que se espera y su evaluación. Es por eso que es necesario diseñar actividades adecuadas que posibiliten alcanzar la meta del aprendizaje. Esta guía debe tener una comunicación clara y concreta con unas metas alcanzables para evitar la frustración. También hay que tener en cuenta o crearle mejor, es importante crearle climas favorables para que los estudiantes confíen en lo que están aprendiendo y sea un aprendizaje significativo. Promover la reflexión del estudiante sobre su actuación incentiva y motiva al estudiante a continuar desarrollando las actividades. En este ejemplo que tenemos aquí, que va a ser para el grado tercero, tiene como una situación articulada la huerta casera. En esta guía vamos a desarrollar actividades de las áreas de lenguaje, matemáticas, sociales y naturales. Es importante tener en cuenta que en el diseño de una propuesta, la planificación formativa deberá ser coherente y coordinada, dirigida a un grupo específico y como respuesta a unas necesidades concretas. La reflexión debe ser La reflexión debe tener en cuenta los factores sociales, los factores culturales y económicos del entorno donde se desarrolla esta acción pedagógica. Esta, al igual que todas las guías que se desarrollan o que han desarrollado el programa en un entorno remoto, contiene los elementos de los datos generales, introducción, qué voy a aprender, lo que estoy aprendiendo, practico lo que aprendí, cómo sé que aprendí y qué aprendí. Son términos que se están desarrollando a partir de la nueva forma de educación remota que son eh, asimilados con la estructura o la planeación de una clase en un ambiente regular. Entonces, los datos generales son la generalización que tiene la identificación de la institución educativa, el grado, los docentes que intervienen en este tipo de guías, así también los contactos o la forma de comunicación del estudiante para con los docentes que se encuentran o que han desarrollado o diseñado esta guía de aprendizaje. Luego tenemos la introducción. En esta introducción nos indica o nos presenta un abrebocas a la guía de aprendizaje. Es importante en esta parte desarrollar una bienvenida del curso al cual va dirigida esta guía, por lo que se debe ambientar la guía para un contexto específico, articulándolo a nuestra situación específica. Luego tenemos el momento que voy a aprender, que en nuestra aula regular lo llamábamos la exploración. En este que voy a aprender se motivan a los estudiantes para un nuevo aprendizaje, reconociendo lo que conocen para poder articularlo con el nuevo conocimiento, dándole la importancia y la necesidad de este aprendizaje. Es por eso que resulta importante que en la guía de aprendizaje se brinden orientaciones sobre los recursos, el modo de trabajo
y la forma de evaluación o de recolección de evidencias de tal forma que se motive el aprendizaje por parte del estudiante. En esta exploración también se puede proponer al estudiante trabajar en un ambiente calmado, aislado, de tal forma que pueda desarrollar su guía en un marco favorable para el aprendizaje, incluyendo los recursos que puedan necesitar o que pueda utilizar que le sirvan de apoyo para el alcance esperado. Estos recursos pueden ser los textos adicionales que puedan requerir para la resolución de la temática planeada. Luego tenemos lo que estoy aprendiendo. Lo que estoy aprendiendo nos presenta la estructuración en nuestra aula regular. En esta parte se le debe presentar el conjunto de conocimientos y habilidades que son necesarios para la comprensión del objetivo del aprendizaje. Aquí en esta sección se deben exponer las orientaciones que le indiquen a los estudiantes al cual recurso deben acceder y qué deben hacer con las actividades que se le propongan de tal forma que puedan construir su conocimiento y desarrollar las habilidades necesarias para comprender el objetivo del aprendizaje. También es importante que las tareas que se exponen allí contengan orientaciones específicas que complementen y profundicen los conceptos o los procedimientos o ese vocabulario adicional que se debe abordar con el propósito de presentarles a estudiantes otras fuentes de información cuyo lenguaje puede ser utilizado y que se acerque mucho más al discurso oral que normalmente se estaba desarrollando en un aula regular. En la guía de aprendizaje autónomo en educación remota, es importante que el orden de los aportados esté supeditado de una manera icónica. Aquí, en este momento, el programa nos presenta algunos iconos representativos para cada uno de estos apartes. Los datos generales están identificados con el dibujo de una escuela, la introducción, como es la abrebocas, y es el reconocimiento de saberes previos, está representado a través de un mapa de un globo terráqueo. En la parte que voy a aprender, tiene una lupa con un cuaderno. Lo que estoy aprendiendo son las actividades que se desarrollarán, ya sea en el cuaderno o en el portafolio, el cual el estudiante deberá tener. Practico lo que aprendí, lo representa dos engranajes en la cual nos evoca el trabajo mental, el proceso mental del aprendizaje. ¿Cómo sé que aprendí? Nos hace una autorregulación o una autoevaluación y que aprendí nos va a construir o nos va a articular aquellos saberes que teníamos se puedan relacionar con el nuevo conocimiento, con el nuevo contexto. Dentro de esta estructuración es importante que se incluyan actividades en la guía con algunos contenidos que permitan la comprensión de los conceptos que abordarán los estudiantes. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos conceptos no serán el protagonista dentro de la guía, ya que la guía lo que pretende es crear lo que pretende es construir el nuevo concepto o el nuevo conocimiento a partir de las actividades, tareas o resoluciones de problemas que se desarrollan a lo largo de la guía. Luego tenemos practico lo que aprendí, que en nuestra aula regular nos evoca a la transferencia.
En la parte practico lo que aprendí, se deben exponer las orientaciones que se les indique, el qué y cómo deben hacer las tareas que permitirán practicar los conocimientos y las habilidades que fueron el objeto del aprendizaje y que posibilite que estas nuevas tareas tengan diversos grados de complejidad, de tal forma que el estudiante pueda practicar y afianzar los conocimientos y las habilidades que ya fueron desarrollados y conceptualizados o asimilados por el estudiante y puedan ser articulados y desarrollar su, sus nuevos retos o sus nuevas metas a través de estas actividades o de estos grados de complejidad. Estas tareas deben estar acompañadas de orientaciones de aprendizaje que realimenten sobre cómo se resuelven algunas de ellas para aclarar las dudas o afianzar lo aprendido. En esta transferencia, la guía debe incluir contenidos que promuevan el uso de sus conocimientos en situaciones contextualizadas por parte de los estudiantes, teniendo en cuenta algunos, teniendo en cuenta incluir pequeños talleres, ejercicios o preguntas que permitan al estudiante hacer uso de lo que aprendió. El siguiente parte es cómo sé que aprendí, que nuestra aula regular representa la valoración, es decir, el único propósito es evaluar las comprensiones y desempeños, recogiendo las evidencias de los aprendizajes e identificando aquellos obstáculos que se tuvieron a lo largo del desarrollo de la guía, de tal forma que los mismos estudiantes puedan indicar algunas recomendaciones para la entrega de estas tareas o de estas actividades que se les será evaluado, de tal forma que el estudiante provoque aquella comprensión de tal forma que el estudiante provoque la comprensión de los conocimientos construidos y sus diferentes desempeños en las habilidades o en las actividades que desarrolló. Además, es importante que se brinden orientaciones de las fechas y los canales de comunicación a los cuales el docente haya determinado para realizar la retroalimentación respectiva de estas mismas actividades. En la valoración, el docente puede destinar contenidos para que el estudiante realice una autovaloración de su trabajo. También puede incluir algunos criterios desde los cuales se podrán evaluar el trabajo de los estudiantes para dar una calificación concreta, puntual y específica a los criterios incluidos en la guía y que esta escala de valoración responda a lo acordado en el sistema institucional de evaluación. Nuestra última parte, que es que aprendí, nos, nos relaciona, la relaciona con la autoevaluación. En esta autoevaluación o en esta parte de que aprendí, se propone una rúbrica de autoevaluación que permita al estudiante valorar su aprendizaje y realizar procesos metacognitivos de los conocimientos construidos. Permita al estudiante valorar su aprendizaje y realizar procesos metacognitivos de los conocimientos construidos y las habilidades que fueron desarrolladas a lo largo del desarrollo, a lo largo de la realización de la guía de aprendizaje. Todas las actividades que se plasmen en esta guía de aprendizaje deberán ir enfocadas hacia los alcances o a evidencias de aprendizaje que se plantearon al inicio de la guía. Iniciamos con este ejemplo de guía integradora de aprendizaje con los datos generales. Esta va a ser el ejemplo de la institución educativa República de Vargas para el grado tercero. La fecha de entrega será el 15 de marzo del 2021. Los objetivos del aprendizaje son comprender los distintos aprendizajes de las áreas incluidas en la guía, posibilitando la integridad de las competencias desarrolladas a través de las actividades planteadas.
Orientar la participación de los estudiantes en la toma de decisiones en los espacios de su desarrollo social, pedagógico y emocional. Las áreas que se integran en esta guía serán lenguaje, matemáticas, sociales, naturales, educación física y educación artística. Introducción. Bienvenidos a este nuevo proceso educativo. Iniciamos esta nueva etapa con grandes retos, pero también con grandes ilusiones. Recordemos que cuidarnos es deber de todos. Papito, sabemos cuánto aman a sus hijos. Los invitamos a que apoyen el acompañamiento a sus hijos con las labores académicas para alcanzar el éxito escolar. Este módulo estará diseñado para abordarlo durante 8 semanas, las cuales estarán distribuidas en encuentros virtuales de trabajo en casa apoyado con el uso de la tecnología, donde desarrollarás actividades que integren contenidos de las siguientes áreas: lenguaje, matemáticas, naturales, artística y educación física. Lenguaje. Lenguaje, sociales, matemáticas, naturales, artística y educación física, apoyados en el material proporcionado por el Ministerio de Educación y el programa Todos a Aprender, entre textos grado 3, semestre B y PRES grado 3, La Aventura de Oro. La estrategia diseñada para la recolección de las evidencias de aprendizaje ha sido el portafolio de evidencias. Deberás seleccionar una carpeta o folder con hojas para legajar tus actividades y además decorar y personalizar tu portafolio. Coloca tus datos de identificación como nombre, grado y el nombre del proyecto a desarrollar en el módulo de aprendizaje del primer periodo. Anímate a aprender y a desarrollar tus habilidades comunicativas, reconociendo las diferentes relaciones de su entorno y la importancia del diálogo asertivo para mantener una sana convivencia, fortaleciendo tu creatividad. Los aprendizajes esperados en esta guía son: para el área del lenguaje, las evidencias de aprendizaje. Utiliza expresiones según el rol que desempeña una situación comunicativa específica. 2. Escribe textos teniendo en cuenta los posibles lectores. 3. Revisa aspectos gramaticales y ortográficos en los textos que escribe. Los DBA que se estarán interviniendo en esta guía de aprendizaje son el DBA 7 y el DBA 8. Para el área de matemáticas, las evidencias de aprendizaje son: 1. Formula y resuelve preguntas que involucran expresiones que jerarquizan la posibilidad de ocurrencia de un evento, por ejemplo, imposible, menos posible, igualmente posible, más posible o seguro. 2. Argumenta cuáles atributos de los objetos pueden ser medidos mediante la comparación directa con una unidad y cuáles pueden ser calculados con algunas operaciones entre números. Los DBA que se van a afectar es el 2 y el 11. Ciencias naturales. Predice qué ocurrirá en las poblaciones de organismos dada una variación en las condiciones físicas de su entorno. 2. Describe estrategias y mecanismos de adaptación de los seres vivos a su entorno. Los DBA que vamos a intervenir aquí es el DBA 4 y 6. Ciencias sociales. Las evidencias de aprendizaje son: reconozco y describo las características físicas de las principales formas del paisaje. 2. Identifico formas de medir el tiempo, horas, días, años, y las relaciono con las actividades de las personas. El DBA que vamos a afectar en este momento es el 5. Y teniendo en cuenta los lineamientos curriculares para educación artística, vamos a tener en cuenta el siguiente: aplica aspectos técnicos básicos orientados a la ejecución adecuada de un ejercicio con un fin comunicativo determinado.
Y el lineamiento de educación física que vamos a tener en cuenta para esta actividad es: utiliza el entorno como el lugar de realización de sus posibilidades corporales. Algunas actividades que se podrán desarrollar a lo largo de esta guía, que no están contenidas en su totalidad, son: 1. Escritura de diversos tipos de texto. Descripción de eventos, situaciones o personajes. Importancia de los signos ortográficos. Uso adecuado de sustantivos, adjetivos, organización de ideas principales y secundarias y uso de mayúsculas. 5. Conceptualización de términos desconocidos, entre otras. Las principales actividades que vamos a desarrollar en este ejemplo de guía integradora de aprendizajes para el área de lenguaje es: escritura de diversos tipos de texto y conceptualización de términos desconocidos. Para el área de matemáticas, algunas actividades que se sugieren son: operaciones matemáticas simples, suma, resta, multiplicación. 2. Probabilidades de ocurrencia de eventos. 3. Ordenación de números ascendentes, descendentes. 4. Secuencia y patrones numéricos. 5. Figuras planas, perímetro, área, sistema métrico, decimales, entre otras. En este ejemplo específico tendremos en cuenta actividades de operaciones de suma, resta y multiplicación, probabilidad de ocurrencia de eventos, figuras planas. Para el área de naturales, algunas actividades que se pueden incluir en esta guía son: reconocimiento de la naturaleza, agua, hábitat, ecosistemas. 2. Observación y reconocimiento de información sobre objetos y situaciones. O situaciones. 3. Predicción de resultados sobre un fenómeno o situación. 4. Creación de hipótesis a problemas de investigación de eventos, fenómenos o situaciones. Estas pueden ser algunas actividades que podríamos contener en esta guía de aprendizaje. Para este ejemplo, vamos a tener en cuenta para el área de naturales la observación y reconocimiento de información sobre objetos y la predicción de resultados sobre un fenómeno o situación. Para el área de sociales, tenemos actividades como: reconocimiento y descripción de las características físicas de las principales formas del paisaje, relieve, clima, flora y fauna. 2. Identificación de formas de medir el tiempo, horas, días, años, y relacionándolas con las actividades de las personas. Para este ejemplo, vamos a tener en cuenta reconocimiento y descripción de las características físicas de las principales formas de paisaje. En la parte que voy a aprender, que dentro de nuestra clase regular nos presenta la exploración, es importante que se centre esta situación de aprendizaje para el diseño
En la parte que voy a aprender, es importante tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Por lo tanto, en este ejemplo se centra en la situación de aprendizaje de nuestra guía. Será la planeación, diseño y realización de una huerta casera. Esto nos permitirá desarrollar las diversas actividades en torno al eje principal de forma fluida. Iniciamos nuestra actividad con la siguiente. Te invito a leer el siguiente texto atendiendo los signos de puntuación que se expresan allí. Si es posible, léelo ante tu mamá o cuidador y responde las preguntas que siguen. Como vemos en este texto, contiene dos elementos, un texto icónico o afiche y un texto tradicional. Estas son formas de presentar al estudiante algunos ejemplos o algunas actividades para desarrollar su guía de aprendizaje. En este afiche se podrían trabajar aspectos como estructura de un afiche en comparación de un texto informativo. Además, podríamos trabajar diferentes elementos dentro de la estructura de un afiche, tales como el título, la intencionalidad, el propósito del afiche y el público al cual va dirigido. Son elementos que también se deben tener en cuenta para un texto tradicional donde se toma la intencionalidad del autor y se podrían desarrollar una serie de preguntas de forma inferencial o preguntas que generen el pensamiento crítico del estudiante. Las preguntas que se desarrollan a continuación, teniendo en cuenta este texto, entonces tenemos tres preguntas. La primera es, ¿las frutas y verduras se pueden cultivar en una huerta porque en ellas permite su cultivo? Se necesita de plaguicidas para... A. En ellas permite su cultivo. B. Se necesita de plaguicidas para un mejor cultivo. C. No ayuda al ecosistema. Si nos damos cuenta, esta pregunta se encuentra de forma literal en el texto, en este texto, que se encuentra la respuesta entre la primera y segunda línea del texto. Una huerta es importante porque en ella se pueden sembrar, cultivar y recolectar hortalizas, frutas y verduras indispensables y útiles para el ser humano. Allí se encuentra la respuesta a esta primera pregunta. 2. El sembradío en terrenos favorece el crecimiento, pues A. Al emplear abono permite la propagación de plagas. B. La variación de cultivos mantiene fértiles los suelos. C. Los hongos ayudan al crecimiento de las plantas. La respuesta de esta pregunta se puede inferir en el segundo párrafo, ya que no está de forma literal donde diga el sembradío en terrenos favorece el crecimiento. Ya que la palabra favorece el crecimiento no se encuentra de forma literal. Es por esto que se hace una inferencia de este segundo párrafo para poder responder esta pregunta. 3. Los huertos en Andalucía son un apoyo para los huertos escolares porque A. Contribuyen a la educación para las huertas en nuestra localidad. B. Le dan insumos para una huerta escolar. C. Presentan las indicaciones para el diseño de una huerta escolar.
Si nos damos cuenta, la respuesta no se encuentra de forma literal. Se puede inferir, ya que están hablando de un lugar diferente a nuestro contexto. Es por esto que el estudiante deberá investigar más sobre este tipo de huertos y compararlo con nuestro contexto y poder generar así un pensamiento creativo, un pensamiento crítico. Es por esto que esta pregunta nos genera una respuesta crítica, ya que ellos deben hacer un análisis textual tanto del afiche como del texto y poder desarrollar así la respuesta más pertinente para esta pregunta. En esta otra pregunta, donde dice, responde las preguntas siguientes. En nuestra siguiente pregunta dice, responde las preguntas siguientes a partir del texto. Esta pregunta fue extraída de los cuadernillos de las pruebas ICFES de grado tercero que se pueden encontrar dentro de la web para que nos sirva como insumo y complemento a en nuestras guías de aprendizaje. Aquí tenemos la imagen de un cuaderno con dos tipos de textos diferentes. Uno es una adivinanza y dos es un poema. La adivinanza dice, está en el grifo, está en el mar, cae del cielo y al cielo va. El poema dice, ¿qué es el río? El río es un barco que se derritió. Juan Aníbal Niño. Estos dos textos nos motivan al estudiante a desarrollar una comparación entre ellos, ya que la pregunta es, ¿qué tienen en común la adivinanza y el poema? A, las palabras, B, el autor, C, el tema, D, el propósito. Veamos que en este ejemplo no está textualizada la respuesta. No contiene las mismas palabras. El autor de ambos textos son diferentes y el propósito también son diferentes, ya que uno es generar un análisis de un texto y el otro es una representación idílica del agua, el cual el agua es el tema en común entre los dos textos. El niño deberá desarrollar este análisis para poder responder esta pregunta. Esta es otra actividad que podemos contener en nuestra guía integradora de aprendizaje para el área de naturales. 2. Al visitar un bosque en nuestro país, como el que aparece más adelante en la guía, es posible observar distintos tipos. 2. Al visitar un bosque en nuestro país es posible observar distintos tipos de plantas. Por ejemplo, árboles, arbustos y hierbas. Ahora bien, ¿cuáles son las partes de una planta? Para responder esta pregunta, los invitamos a recorrer un lugar en el que haya diferentes tipos de plantas. Puede ser el patio de tu casa, una plaza o un parque cercano. Y miren lo siguiente. Entonces, esta actividad nos genera dos cosas. Primero,
nos está indicando qué es lo que debe el niño tener en cuenta para su aprendizaje, qué aprender. Y dice, a identificar los componentes que las plantas necesitan para vivir y relacionarlos con las principales partes de estas, además de describir los cambios de las plantas con flor durante su ciclo de vida. Entonces nos está presentando cuál sería el tema para esta actividad, que son las partes de la planta. Pero no lo presentan como una forma tradicional en la cual siempre desarrollamos en el aula, que es presentar la planta y decirle esta es la hoja, el tallo, la raíz, en fin. Aquí se está dando una especie de clase invertida donde el niño deberá desarrollar a través de su observación y su investigación y concluir estas partes. Entonces lo invitan a salir de su entorno cotidiano, caminar por diferentes lugares o escenarios para que observen plantas, fijándose en las características como altura, grosor del tallo, forma y color de sus hojas y flores, entre otras. Cuidadosamente escarben el suelo con la pala para observar sus raíces. Al terminar, no olviden cubrirlas con tierras aplastándolas para que no quede aire entre las raíces. Hagan un bosquejo de la planta en sus cuadernos, registren sus observaciones. Esta actividad invita al estudiante a desarrollar o a crear su propio concepto sobre la planta y las partes de su planta, pero no solamente dejarlo allí, sino que estas partes tienen una funcionalidad dentro del entorno de la planta, pero también dentro de un ambiente mucho más amplio, lo cual invita al estudiante a generar un pensamiento mucho más elevado, mucho más avanzado y a llevarlo a que desarrolle diferentes actividades con este mismo contenido. Al final de esta guía dice qué semejanzas encuentran entre su planta y la de los compañeros y compañeras y qué diferencias. Son actividades que se pueden desarrollar también en un entorno virtual cuando se desarrolle una clase por WhatsApp o algún otro medio virtual. Ellos podrán exponer aquellas semejanzas o diferencias que encontraron dentro de su caminar y dentro de su investigación. También es otra pregunta que dice, ¿por qué tuvieron que cubrir con tela las raíces después de observarlas? ¿Qué otras precauciones debieron tener al explorar las plantas de su entorno? Esta es otra pregunta que nos invita a nosotros a orientar al estudiante sobre los cuidados del ambiente y por qué debemos tener en cuenta estos cuidados, no solamente para las plantas, sino para los otros seres vivos. Y se puede generar a partir de allí un debate bastante enriquecedor que podrá motivar al estudiante a ir más allá. Es importante que dentro de las actividades tradicionales donde el estudiante deba permanecer sentado por mucho tiempo para el desarrollo de las mismas, se generen pausas activas que sean orientadas o que tengan una intencionalidad académica o una intencionalidad pedagógica. Aquí presentamos la tercera actividad, dice, como habrás imaginado, hay infinidad de formas de plantas. Elabora tu planta de papel. De hecho, te traemos inspiración para que puedas escoger la que más te guste, pero da rienda suelta a tu imaginación y crea las formas que se te ocurran. Esta es una actividad de artística, pero que está articulado con lo que veníamos trabajando durante toda la guía, que son las plantas y el medio ambiente. Todo esto nos va a favorecer a nosotros ver el proceso de aprendizaje del estudiante. No ver la planta, no ver la actividad
o la evidencia de aprendizaje como un producto, sino poder desarrollar un seguimiento formativo y una observación continua a este aprendizaje. También esta actividad nos podría generar una, esta actividad nos podría representar algunas debilidades que se puedan presentar en el niño o en sus estudiantes al desarrollar esta actividad. No muchos tendrán la habilidad para decorar, para recortar, ya que su fuerte no es la manualidad. Entonces podrían no solamente recortar, sino utilizar algunos otros elementos que favorezcan la creatividad. Tenemos una actividad de sociales que dice, cuarto, en tu comunidad puedes encontrar diversos recursos como plantas, minerales, agua y animales. Estos se conocen como recursos naturales. Las personas han utilizado estos recursos para su bienestar. Muchas veces la acción humana deteriora el ambiente. Por ejemplo, la contaminación y el desperdicio de recursos. Hay muchas acciones para detener este deterioro. Una de ellas es emplear recursos reciclables. Y en esta actividad nos muestran cuáles son los recursos naturales y sus tres categorías: renovables, no renovables e inagotables. Adicional, nos presenta un video que puede ser tomado o considerado como una ampliación al aprendizaje o también otra forma de poder reconocer estos tipos, este concepto en especial que es recursos naturales. Entonces, dentro de la guía se deben incluir elementos como dibujos, iconos o recursos digitales que favorezcan el aprendizaje del estudiante. Esta actividad está relacionada con la anterior. Dice, en el texto anterior se encuentran palabras de diferente color. Investiga La siguiente actividad está relacionada con el texto anterior de los recursos naturales. Dice, en el texto anterior se encuentran palabras de diferente color y le dice cuál es el color que debe tener en cuenta. Investiga y consigna en tu portafolio la definición de ellas con tus palabras. Recuerda escribir la fuente de investigación, es decir, de dónde sacaste esa información. Con esta actividad se motiva al estudiante a poder investigar no solamente del libro texto en el que nosotros tenemos, sino de otro tipo de fuentes, de otro tipo de recursos. Entonces, son actividades que
favorecen la investigación en los estudiantes, pero no solamente la investigación, sino la producción escrita. No es transcribir el concepto, sino analizar ese concepto y producir una definición dentro de lo que él entendió. Son actividades que favorecen el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Otra actividad dice, elabora un afiche o cartel para tu comunidad motivando a cuidar el paisaje en tu municipio. Decóralo de forma creativa con distintos elementos. Y es una actividad de sociales donde nuestro concepto es el paisaje. Y dice, el paisaje es una parte de la superficie de la tierra en la cual se combinan distintos elementos y le da los elementos. Entonces está todo relacionado con lo que veníamos desarrollando en las diferentes actividades. Pero también le está diciendo que si no sabes qué es un afiche, le presentamos aquí el concepto de afiche. Afiche es un impreso de gran tamaño que se emplea para propaganda o con fines informativos que se fija en paredes y lugares públicos. Entonces, estos dibujos o estos recursos de apoyo al aprendizaje no son el eje central. El concepto de afiche no es el eje central. Es por eso que se toma aquí como un recurso de apoyo. No necesitamos que nuestros estudiantes se aprendan de memoria los conceptos de cuento, mito, leyenda, afiche, sino que lo puedan emplear y practicar en un contexto amigable, en un contexto natural. Y tenemos aquí otra actividad relacionada con la anterior, donde se marca con un chulito el relieve que se observa en el paisaje de tu entidad. Los invitan a ellos a comparar el lugar donde se encuentran con uno de estos tipos de ambientes. Pero no solamente está la comparación, sino debe traducir las palabras que están allí de forma que escriba el nombre de esta imagen. La orientación es la imagen que está a la izquierda. La imagen que está a la izquierda deberás copiarla en tu portafolio. La imagen que está a la izquierda deberás copiarla en tu portafolio. Escribe escribiendo los nombres correspondientes. Entonces es un análisis de estos deben desarrollar un análisis a estos fonemas de tal forma que sea gramaticalmente legible. Entonces nos invitan o invitamos al estudiante a desarrollar actividades de construcción de pensamiento. Otra actividad que tenemos aquí, que es un concepto y relacionada con las anteriores, es el agua es limitada y circula formando, como conocemos, el ciclo del agua. Es decir, el agua está en constante movimiento pasando por sus tres estados. Nos presentan una imagen que apoya este concepto para que se genere más aún, se construya mucho más este concepto y se pueda representar mucho más fácil para los estudiantes. Y tenemos aquí otra actividad del experimento sobre el ciclo del agua y los árboles que está relacionada con la
la actividad anterior. Pero no presentan el ciclo de el agua como tradicionalmente se presenta en el aula regular. Aquí aquí están invitando al estudiante a hacer un experimento con el ciclo del agua y le dan los pasos para este experimento. Adicional, están diciendo que este ejemplo es un texto instructivo, es decir, están relacionando naturales y sociales con lenguaje, ya que se articula. Aló, aló. En esta actividad nos están relacionando el área de sociales, naturales, con el área del lenguaje, ya que nos presentan una actividad integradora porque nos están dando un concepto de apoyo, que es un texto instructivo, nos están dando la imagen de cómo representar un experimento del ciclo del agua y se motiva al estudiante a que lo pueda desarrollar y realice la observación respectiva de este experimento. Aquí tenemos una articulación con matemáticas en esta actividad. Dice, recuerda los polígonos, no importa, luego te recuerdo. Esta imagen representa el patio de Martín para la realización de una huerta. Y tenemos una imagen. Esta imagen es extraída. Esta imagen es extraída de los cuadernillos del ICFES de grado tercero. También nos proporciona en la misma guía el concepto de polígono, donde reforzamos que no es importante que el niño se aprenda de memoria los conceptos, sino que los pueda aplicar en su contexto y los pueda desarrollar mucho más fácilmente para que sean aprendidos por él. Entonces, este cuadernillo, perdón, esta actividad que se presenta allí está extraída del cuadernillo de ICFES del área de matemáticas. Y dice, si la medida con la que se tomó el patio fue, y le dan un ejemplo de la medida, ¿cuál es la medida del área del patio de Martín? Entonces está involucrando el aprendizaje de área del sistema métrico, pero también en la resolución de un problema. Y no solamente no solamente le está solicitando al estudiante que muestre la respuesta, sino que debe describir el procedimiento para su respuesta. Aquí le podríamos solamente dejar ABC y lo tomaríamos como una evaluación tradicional, una evaluación cuantitativa. Pero al incluir evaluaciones como esta, donde debe describir el procedimiento para la respuesta, estamos motivando al niño no solamente a una producción escrita, sino un análisis del problema y tercero, a un pensamiento crítico y analítico de un problema contextual. Entonces, son actividades que nos favorecen este tipo de pensamiento. Adicional a este tenemos otra actividad que dice el terreno de Martín tiene 4 veces más. Colorea en la cuadrícula el terreno del papá de Martín, eligiendo el polígono de tu preferencia. Ya le hemos recordado que es un polígono y que él podría investigar cuáles serían los polígonos que él reconoce y poderlo dibujar en esta cuadrícula. No estamos restringiendo o limitando al niño a un polígono específico. Es decir, no le estamos diciendo al estudiante, realiza en un cuadrado colorea a través de un cuadrado el área del terreno del papá de Martín. Le estamos dando la posibilidad de elegir entre la serie de polígonos que ya tuvo que haber visto cuál sería el que más le gusta. Podría ser un círculo,
Podría ser un triángulo, podría ser un rectángulo, podría ser cualquier otro polígono que él prefiera. Entonces no les restringimos el pensamiento en este tipo de actividades. Y adicional a ello, le damos una actividad que debe analizar para que exista no solamente el proceso de división o la operación de división, sino que también está los fraccionarios o traduciéndolo a decimales. Es mirar qué hace con ese resto, con ese sobrante y que nos proporcione una respuesta de forma analítica. La pregunta es, en este terreno se quiere sembrar yuca, ñame, maíz, plátano y corozo. Para que sean terrenos iguales, ¿qué debe hacer? Describe el proceso y cómo se vería el cultivo. Entonces, son preguntas que invitan al estudiante a desarrollar un proceso analítico de la pregunta, donde desarrolle diversos logaritmos para poder generar una respuesta a este inconveniente o a este problema que se le está presentando. Entonces es importante que en las actividades que nosotros le presentemos a nuestros estudiantes no sea el protagonista el concepto. Es decir, que no le digamos el área es tal cosa, su definición es tal esto, sino que se genere por la misma interrogatoria, por la misma dinámica investigativa que pueda generar el estudiante. Por eso es muy importante desarrollar o diseñar, planear actividades que los estudiantes desarrollen de forma cotidiana, con elementos naturales en su entorno y situaciones de aprendizaje favorables para ellos, ya que pueden desarrollar este tipo de guías en un ambiente amigable y en un contexto cotidiano. Aquí tenemos otra pausa activa donde nos están invitando al estudiante a desarrollar actividad física. Y dice combinaciones de movimiento. Inventa una serie de movimientos que incluyan subir una montaña, nadar en un lago, sembrar una planta. Incluye elementos que tengas en tu casa, tantas veces como quieras. Envía el video a tu profesor. Esta es otra actividad donde se motiva al niño a desarrollar su creatividad, a desarrollar actividades de acuerdo a sus limitaciones. No sabemos si en estos contextos de educación remota algunos estudiantes hayan tenido accidentes que impidan una determinada movilidad o un determinado movimiento. Es por eso que damos al niño a elección de él y de acuerdo a sus habilidades desarrollar un ejercicio con elementos, pero los estamos articulando con cosas que podemos hacer, como movimientos de subir o de escalar, movimientos de nadar, que son movimientos de brazos y piernas, y aquí está la creatividad del niño. El niño simplemente puede desarrollar este movimiento de pie, pero también lo podría desarrollar encima de una silla. Y son cosas que nosotros, los docentes, en muchas ocasiones los limitamos al darle todas las orientaciones tan específicas que se limite la creatividad del estudiante. Por eso es que este tipo de actividades de educación física generan esta creatividad, estimulan al estudiante a poder desarrollar estas actividades físicas creativas. En nuestra parte, ¿cómo sé que aprendí? Dice, diseña un plan para la realización de una huerta casera, incluyendo elementos que necesitarás.
dimensiones de la huerta, plantas que sembrarás, periodicidad de riego y demás elementos necesarios. Recuerda que lo puedes hacer mediante un texto instructivo. Envía la evidencia a tu profesor. Aquí está haciendo un diseño o una planeación para una actividad específica, que han sido abonadas en cada una de las áreas que se han venido trabajando en este ejemplo de guía integradora de aprendizaje. La evaluación no es memorística. La evaluación no se desarrolla de forma administrativa, o sea, que nos genere un producto. Esta evaluación debe ser formativa, de tal forma que el niño pueda expresar eh, todos los beneficios que pudo traer el desarrollo de esta guía, pero también todas aquellas limitaciones que surgieron para el desarrollo de esta. Entonces, nos está dando muchísima información sobre su contexto, su casa, cómo se encuentra, cómo está, qué limitaciones tuvo el desarrollar la guía. Entonces, esos insumos que nos están proporcionando nuestros estudiantes son nuestra realimentación para las futuras guías que vayamos a planear. Y en la última parte que aprendí, entonces es nuestra autoevaluación. Este tipo de autoevaluación fue tomado de unos ejemplos de la Secretaría de Educación del Meta, de unas guías de aprendizaje, que me parece que están bastante acertados, ya que invita al estudiante a contar cuáles fueron las dificultades o las recomendaciones que se harían para unas próximas guías. Pero no solamente eso, sino lo invita a hacer un análisis de todo el contenido de la guía, de tal forma que nos cuenten cuáles fueron las actividades que más le llamaron la atención para el desarrollo de esta misma. Es importante tener en cuenta que las emplean Es importante tener en cuenta que las guías emplean elementos según su medio de comunicación, con o sin servicios virtuales. Que estos medios de comunicación se deben tener también en cuenta los recursos que puedan tener los niños o nuestros estudiantes para el desarrollo de las guías. El lenguaje que se desarrolle en estas guías debe ser muy cercano, muy amigable, que motive y oriente el desarrollo de las guías, que no sean tareas cotidianas o ejercicios repetitivos, de tal forma que aburran a nuestros estudiantes. Estas guías no deben ser fichas o listas o relaciones de cuestionarios o actividades repetitivas para la casa, ya que este tipo de actividades no genera un aprendizaje significativo, por lo tanto se está desarrollando simplemente un copiado de material. Los esquemas que se desarrollen en estas guías es importante que sea de forma secuencial, que las actividades que se desarrollen estén articuladas a las anteriores y la lectura sea mucho más fácil y organizativa para el estudiante. El diseño el diseño y planeación de este tipo de guías e integradores de aprendizaje
deben desarrollar en el estudiante la búsqueda investigativa, la resolución de problemas, la adquisición de destrezas y habilidades de tal manera que fomenten el aprendizaje significativo y autónomo. Los materiales educativos tangibles que podemos desarrollar a lo largo de la vía son los libros PRES, los entretextos, algunas guías o secuencias didácticas, guías que podamos encontrar los docentes en los diversos en el diverso sistema digital que tenemos o actividades manuales. Pero también podemos brindarle materiales digitales a nuestros estudiantes a través de textos electrónicos, software o aplicaciones, videos, audios, sitio web, está la página de Colombia Aprende, las redes sociales podrían ser constituidas como una herramienta significativa para la comunicación docente-estudiante y también los contenidos gamificados. Existen muchas aplicaciones que de forma didáctica y dinámica estimulan el aprendizaje de los estudiantes. Algunos documentos de apoyo que se deben tener en cuenta para la planeación de las guías son los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, las mallas de aprendizaje, las matrices de referencia, las orientaciones pedagógicas, todo este material elaborado y distribuido por el Ministerio de Educación Nacional, pero también tenemos una página grandiosa que nos proporciona muchísimos contenidos, que es en la página de Colombia Aprende, está contenidos para aprender y allí encontramos diferentes tipos de actividades, no solamente para básica primaria, sino también para básica secundaria y media. Algunas referencias bibliográficas que fueron tomadas para el desarrollo de esta guía son estas. Y con esto finalizamos un diseño, una planeación de una guía integradora. Espero este video sea de mucha utilidad para ustedes. Muchas gracias por su atención.